Saludos, muy buenas noches. El Señor les bendiga grande y poderosamente. Una vez más estamos aquí para compartir asuntos a través de la Escritura, de la palabra del Señor, a dialogar sobre temas que nos ocupan en estos tiempos, todos los cuales, como hemos hecho vez tras vez, los miramos a través de la Escritura. El saludo recíbanlo de parte de la Iglesia Cristiana de Belén, Casa de Pan y Refugio, del cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que, como siempre decimos, ponen su corazón y esfuerzo para que esta experiencia sea posible, y de este servidor. Se les ama en nombre del Señor y a Él les rogamos que les abrace de una manera muy, pero que muy especial. En particular a ti que estás en tu casa, que has hecho espacio para enlazarte a través de este medio, para compartir la palabra del Señor. Tú que no conoces de Jesús, te invitamos a que por favor afines tu oído. Tú que quizás has batallado en decisiones en tu corazón, date la oportunidad de experimentar lo que de verdad es la vida eterna. Así que a ti en particular te presentamos ante el Señor, rogándole a Él que te bendiga. Vamos a orar para darle inicio a lo que hemos de compartir esta noche. Jesús, te presentamos una vez más esta experiencia, este tiempo, suplicándote de sabiduría, instrucción que de ti provenga. Señor, ayúdanos que a través de la Escritura podamos comprender el pan de vida, lo atesoremos en el corazón y que así hemos, Señor, compartidos entre nosotros para tu gloria y honra y edificación de nuestras vidas. Así te lo imploramos, Jesús amado. Amén. En esta ocasión vamos a estar compartiendo, le puedes titular allá en tu casa, sobre qué dice la Biblia sobre provocar a Dios. ¿Qué dice la Biblia sobre provocar a Dios? Al compartir el tema, queremos primero reconocer de las razones que nos mueven a ello, con el propósito precisamente de ubicar en la justa perspectiva unos asuntos que entendemos son importantes. Con cierta frecuencia y por alguna razón se acentuó en los últimos meses. Algunas personas, algunos hermanos se nos acercaron haciendo preguntas relacionadas al tema, enfocados y motivados otros por lo siguiente. Muchas frases se han escuchado como por ejemplo, avivamiento es cuando Dios es provocado a salir del silencio. Eso es un ejemplo. Repito, se ha escuchado decir, fíjate que te digo, se ha escuchado decir que avivamiento es cuando Dios es provocado a salir del silencio. Otras frases dicen, avivamiento es cuando Dios es provocado a derramar su presencia y su espíritu. A provocar también se ha escuchado dirigido precisamente a que Dios haga proezas en favor de su pueblo. Y este tipo de expresión pues ha llevado a la inquietud de algunos corazones a hacer preguntas. Y este servidor pues siempre respondo que todo asunto tiene que ser examinado, considerado a través de la Escritura. Así que por consiguiente vamos a enfocarnos en de qué se trata según la Biblia cuando se habla de provocar a Dios. Cuando usted busca esa palabra, es el vocablo provocar. El vocablo provocar en sus distintas modalidades en términos de persona, tiempos, uso. Me refiero, por ejemplo, a provocar, provocándome, provocarlo, provocación. Cuando usted busca ese vocablo, lo primero que va a encontrar interesantemente es que tanto entre el Viejo y el Nuevo Testamento se usa con cierta frecuencia. Y cuando digo con cierta frecuencia me refiero que por lo menos usted lo va a encontrar 50 veces entre el Viejo y el Nuevo Testamento. Fíjate que por lo menos en las distintas variaciones, como acabo de mencionar, desde provocar, provocando, la provocación, a veces se lo ubica entre 44 ocasiones a 55 ocasiones. O sea que ciertamente ese vocablo lo va a encontrar en distintos lugares a través de la Escritura. Es importante, y cuando decimos que lo va a encontrar a través de la Escritura, me refiero pues obviamente como parte de expresiones en determinadas citas bíblicas que hemos de compartir. Para este tema en particular, yo te invitaría a que por favor hagas un ejercicio. Y es que después que terminemos, busca una concordancia. Y tú por ti mismo busca por ti mismo la palabra provocar, provocación, provocándome. Búscalo en la concordancia.
Y tú conoces que la concordancia es una herramienta que se utiliza precisamente para que tú puedas trazar cómo una expresión, cómo una palabra es tratada a través de la Biblia. Así que te invito en particular en este tema a que lo hagas, porque te vas a dar cuenta de unos detalles muy importantes, insistiendo en que todo asunto lo evaluamos a través de la escritura. Ese vocablo, cuando usted lo rastrea en los distintos versos que vamos a ver, fíjate que te mencioné en promedio 50, no vamos a citar los 50, no vamos a leer los 50 porque definitivamente no nos daría tiempo. Hemos hecho una selección posiblemente de 4 en el Viejo Testamento, 2 lecturas en el Nuevo Testamento, pero cuando tú miras eso, el uso de esa palabra y las rastreas a través del Viejo y Nuevo Testamento, vas a encontrar que cuando se manifiesta la misma en esos contextos, tiene implicaciones como la siguiente. Es decir, puedes definir la palabra provocar de la siguiente manera a través de los distintos versos que se rastrean en la Biblia. Vas a encontrar que significa revelar en términos de una rebelión, o sea, no de revelación, sino de rebelión. Vas a encontrar que se usa como que se instiga a la ira, es decir, que invita a la ira. Vas a encontrar que es una emoción violenta. Vas a encontrar en otros momentos que se utiliza como mover a celos. O sea, provocar utilizado como un llevar a celos, atraer celos al corazón. Reñir, como instar a reñir, instar a turbar, la turbación, mover hacia la turbación. Llevar al furor. Estos son solo unos ejemplos de las definiciones que tú puedes obtener del vocablo provocar a través de distintas lecturas, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Así que, definido de la manera en que hemos mencionado a través de los distintos versos, ya te adelanté que vamos a escoger unas ilustraciones, tanto del Viejo Testamento como del Nuevo. Y le llamo ilustraciones porque, te repito, no podemos leer todas las citas bíblicas, pues cuando tú hagas tu asignación y busques allí la concordancia, vas a ver que en muchas ocasiones aparece, pero vas a ver, y de dar te adelanto, que en todas y cada una de las ocasiones que aparecen, el enfoque de la palabra dentro del verso es en la tónica que baste con estos ejemplos vamos a examinar. O sea, es la misma tónica, tiene la misma implicación, va en la misma dirección. Vamos a ver, nos explicamos. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 9, verso 7. Deuteronomio capítulo 9, verso 7. Mire cómo dice la palabra del Señor. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Hay sus rayas en tu Biblia. Has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Así que cuando comienzas a hacer este estudio por ti mismo y vas a acompañar con esa asignación en tu casa, vas a encontrar que una lectura como esta de inmediato tú ubicas que el vocablo provocar, provocación aquí provocado, es un señalamiento directo a que a Dios se le movió a ira. A ira, ¿por qué? Porque fueron rebeldes en el desierto, dice ese verso. Así que tú, en la libreta que siempre buscas, tu bolígrafo, lápiz, como quieras, vas anotando que en esa cita de Deuteronomio 9:7, el uso del vocablo provocar en su modalidad de me habéis provocado, no es otra cosa que un reconocimiento de que se despertó a Dios en ira por un acto de rebeldía. Vas conmigo a Nehemías, capítulo 9, verso 26. Mira cómo dice la palabra del Señor. Pero te provocaron a ira. Pero te provocaron a ira. Y se rebelaron contra ti. Y echaron tu ley tras sus espaldas. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti. E hicieron grandes abominaciones. La verdad que en ese verso nada más que muchas cosas tristes se encierran. Fíjate que cuando haces esa lectura encuentras que en este caso la provocación de que habla en el libro de Nehemías es motivada ¿por qué? Por actos de rebeldía contra Dios y porque, mira cómo dice, echaron tu ley tras sus espaldas. Eso es una afirmación clara de que estaban dando la espalda a la ley de Dios.
Están ignorando la palabra de Dios. Así que rebeldes, ignorando las palabras de Dios. Y para completar, mataron a sus profetas. ¿Y por qué mataron a sus profetas? Porque los profetas, oye, dice que los instaban, le llevaban un mensaje dirigido a convertirlos, a convertir ese pueblo a Dios. Y el pueblo rechazó todo eso. Y ese acto del pueblo provocó en Dios una grande ira. Así que tú sigues anotando en los 2 versos que hemos leído que el uso de la expresión provocar definitivamente está enmarcada en una relación directa ¿con qué? Con traer ira al corazón de Dios. En Oseas capítulo 12, verso 14, mira cómo dice la palabra del Señor. Efraín ha provocado a Dios con amarguras. Cuando yo leo esta lectura me da sentimiento, porque tenemos que tener siempre presente tú y yo creo que a veces el humano se le olvida que Dios es persona y que precisamente tú y yo tenemos emociones y sentimientos porque Dios las compartió, nos puso en nosotros como su creación sentimientos y emociones. Y aquí dice la palabra que Efraín ha provocado a Dios con amarguras. ¿Sabes lo que es que nuestros actos provoquen en Dios tristeza? Que nuestros actos lleven al corazón de Dios tristeza. Pues mire, sí, amado hermano, sé que lo hemos mencionado en otros temas, en otras ocasiones, pero yo creo que es necesario mencionarlo tan frecuente como lo requiere la realidad de que la humanidad sigue llevando tristeza al corazón de Dios. Lamentablemente, sí, eso es posible y eso ocurre en este mismo presente. Y aquí, como dice Efraín, provocó a Dios con amargura, por tanto hará recaer sobre él la sangre que ha derramado y su Señor le pagará su oprobio. Fíjate cómo en esa lectura, esa alusión de que una vez más al corazón de Dios, oye, lo que se lleva es un momento difícil, si le quieres llamar de alguna manera, y lo que lleva al corazón de Dios, a su vez, lo mueve a él a qué? A manifestarse con juicio. Con juicio. Fíjate que entonces tú puedes ir anotando ahí en tu casa, que ya hemos visto 3 ilustraciones apenas, y con relación a esas 3 ilustraciones, y como te dije, puedes examinarlas todas, las 55 completas, según las quieras enfocar, y a ver que todas van en la misma dirección y tónica. Actos que lo que llevan al corazón de Dios es ira, y lo que motiva ese acto a su vez es que Dios entonces reaccione con juicio. Mire Zacarías, capítulo 8, verso 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Fíjese que esto es una alusión a cómo en todo dado, cuando se refiere a los padres, está hablando de los antecesores, los ancestros del pueblo de Israel. Cómo la relación del pueblo de Dios, de ese pueblo de Israel con su Dios, lamentablemente muchas veces vemos a través del Viejo Testamento, que es donde empecé en Deuteronomio, empecé de los primeros libros del Pentateuco. O sea, en Deuteronomio, desde allá vemos ejemplos y son ilustraciones, repito, hay muchas más, en donde los actos, lo que llevaba al corazón de Dios era ira, y lo movían entonces a hacer juicio en respuesta a aquellos actos de la humanidad, de su pueblo, de su gente. Ya cuando pasas al Nuevo Testamento, escogimos 2 ilustraciones, 2 lecturas bíblicas vinculadas al tema. Mira cómo dice en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 22. Y es una pregunta. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Y esa pregunta que hace el apóstol Pablo como instrumento. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Fíjate con esa pregunta en tu corazón y ubícala dentro de todo lo que estamos transmitiendo. ¿Cómo se vincula el vocablo provocar a ira por rebeldía, a ira por ignorar su palabra, a ira por matar los profetas que predicaron para la conversión del pueblo hacia Dios, a ira por lo que hicieron los ancestros del pueblo que movió a Dios a dictar, a pronunciar juicio contra ellos? Y aquí el apóstol dice, provocaremos a celos al Señor. Cuando tú examinas bien el contexto, o sea,
vamos a provocar celos en el Señor, adorando otros dioses, siguiendo otras prácticas, ignorándolo, inclusive poniendo el corazón en otros sitios con prioridad. Mira lo que eso trae al corazón de Dios. Pasa a la lectura de Hebreos. Hebreos capítulo 3, verso 16. Mira cómo dice la palabra del Señor. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? Otra pregunta. Repetimos. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? El apóstol estaba aludiendo, el escritor de Hebreos, a vivencias del pasado, a vivencias desde tan lejos como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, un pueblo que tenía que vivir agradecido al Señor, más en diversos momentos, en diversas escenas, en diversas circunstancias, lo que hicieron fue rebelarse contra Dios, provocándolo a ira. Observa que apenas son 6 lecturas las que te acabo de dar como ilustración. 4 del Viejo Testamento, 2 del Nuevo. Y yo te espero que te insista a que por favor tú mismo te ocupes de buscar en la concordancia. Hay Biblias que tienen concordancia, si no hay instrumentos separados como concordancia, libros como concordancia. Busca la palabra, busca el vocablo provocar tú mismo y lee verso por verso, te repito, verso por verso, y vas a encontrar que en todos y cada uno de ellos vincula lo que está expresando, oye, a un momento hostil, difícil, lastimoso hacia Dios, que a su vez entonces lo mueve a él a emitir un juicio. Y eso está en la Biblia. Podrías prácticamente decirlo de la siguiente manera cuando le pases todos esos versos. Y es que tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, el vocablo provocar siempre ha estado de forma negativa presente como un desafío hacia Dios, donde se le irrita, se le hiere, se le lastima y lo mueven a responder con juicio. Examínalo por ti mismo, pero te adelanto a esa conclusión. Es a la que vas a llegar si haces un rastreo responsable del vocablo provocar. Y te lo repito, siempre vas a encontrar que donde quiera que aparece el vocablo provocar, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, de las Escrituras, oye, no es otra cosa que un acto de forma negativa hacia Dios, constitutivo de un desafío en donde se le irrita, hiere, lastima y lo mueven a él a responder con juicio. Eso lo vas a buscar por ti mismo. Entonces, fíjate dónde empezamos esta noche compartiendo. Decíamos que abrimos este espacio para compartir esta noche este tema de qué dice la Escritura sobre provocar a Dios, porque me han traído preguntas interrogantes desde el punto de vista de cómo se utiliza esta expresión muchas veces, cuando inclusive se enmarca en afirmaciones como las que te cité, afirmaciones tales como, por ejemplo, y las repito, porque se utiliza para señalar, por ejemplo, que avivamiento es cuando Dios es provocado a salir del silencio. Lo que quiere decir esto que de alguna forma se utiliza un vocablo que probablemente el propósito, la intención es transmitir otra cosa, pero se utiliza y se ubica, se enmarca de tal manera que si usted y yo nos tomamos el tiempo de examinar si ciertamente esa expresión, las veces que se usó en la Biblia, significa llevar a Dios a bendecir el pueblo, usted va a encontrar que no. O sea, y tengo que insistir, de la manera en que la palabra provocar y sus distintas modalidades está utilizada en la Escritura, en ninguna de ellas usted va a encontrar que fue en un momento, una circunstancia, que precisamente tal provocación llevó a Dios a bendecir al pueblo. Lo que va a encontrar es lo contrario. Va a encontrar que siempre está vinculado a actos de parte del humano, a parte del pueblo, que llevó a Dios a ¿qué? A hacer juicio, porque fue, oye, levantado en ira, fue lastimado, fue herido, fue ignorado, etcétera. Entonces, pues, por eso precisamente estamos estudiando el tema. ¿Cómo aludir
cómo sustentar, cómo fundamentar a través de la Escritura, si es que fuese posible, que a Dios se le puede provocar para que bendiga al pueblo. ¿Cómo sustentar? ¿Qué base bíblica, si alguna, habría para decir que tú y yo tenemos que movernos a provocar a Dios para que entonces hagan algo en favor del pueblo? Yo me tomé el tiempo de examinar algunos escritos, estudios de los que han hecho este tipo de expresión de que un avivamiento es provocar a Dios para que actúe. Y te voy a compartir las bases bíblicas que usualmente se utilizan. Y tú vas a llegar a unas conclusiones de que el propósito o lo que se quiere decir o es hermoso posiblemente, pero quizás el uso del vocablo es el que debemos reevaluar sobre el asunto. Me explico. Vaya conmigo a Génesis capítulo 32. Uno de los versos y porción bíblica que con más frecuencia se utiliza cuando se está aludiendo a que provoquemos a Dios supuestamente para que bendiga al pueblo, es esta porción de Génesis capítulo 32, versos 24 al 30. Esto es una escena sumamente conocida por el pueblo del Señor. Si abres la Biblia, vas a Génesis 32, versos 24 al 30, vas a encontrar a Jacob. Vas a encontrar aquella escena donde Jacob se quedó solo y en un momento dado allí aparece un enviado del Señor y Jacob tuvo un altercado con ese enviado. Vamos a leer algunos versos de esa porción. Génesis 32, versos 24 al 30 dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque ya raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Fíjese que esa lectura bíblica, como ya te adelanté, si tomas tiempo para examinar estudios bíblicos, predicaciones, comentarios sobre esta afirmación bastante moderna de provocar a Dios para que haga algo en favor del pueblo, cuando examinas vas a encontrar que esta ilustración bíblica es usada con mucha frecuencia. Y se usa en el sentido de sugerir que Jacob, oye, tuvo el coraje, el arrojo, la valentía de provocar a Dios mediante esa tenacidad al punto que lo bendijeron. Sin embargo, cuando tú examinas con cuidado esa lectura, mira, encontramos un Jacob que hay que reconocer, oye, que perseveró, tuvo perseverancia, inclusive, de hecho, de entrada, si tú examinas esa lectura completa, en ningún sitio vas a encontrar el vocablo provocar. O sea, en esa lectura que te acabo de dar, no vas a encontrar ese vocablo en ningún sitio. Si dice que Jacob luchó con aquel varón, dice que estuvo dispuesto a no soltarlo hasta que lo bendijera. Así que puedes anotar en tu casa, mira, ¿qué fue lo que hizo Jacob? Luchó, perseveró, estuvo dispuesto a no soltar hasta que lo bendijeran. Pero ya te dije, en ningún sitio aparece el vocablo provocar. Adicional a eso, que la propia escritura nos habla de cómo fue que Jacob libró esa gran batalla. Vas al libro de Oseas, al capítulo 12, verso 4, y mira cómo dice la palabra del Señor. Oseas 12, 4, dice de la siguiente manera. Venció al ángel, está hablando de Jacob. Lee los versos que anteceden a este 4 en Oseas capítulo 12. Dice, venció al ángel y prevaleció. Ya vimos que él persistió. Vimos que él luchó. Vimos que él no estuvo dispuesto a soltar. Pero mira cómo termina diciendo este verso en el libro de Oseas. Lloró y rogó. Lloró y le rogó. En Betel le halló y allí habló con nosotros. Fíjate qué interesante que esa gran batalla que Jacob libró, hay que reconocerle la persistencia. Hay que reconocerle que estuvo dispuesto a no soltar. Pero tenemos que también reconocer que la propia escritura nos habla de cómo en medio de esa lucha hubo que llanto y ruego. Así que Jacob es un gran ejemplo de lo que un corazón que se postra ante Dios, llora y ruega y está dispuesto a persistir ante la presencia del soberano para que él en su misericordia lo bendiga.
Así que toma esa primera lectura de parte de la Biblia, Génesis, la vivencia de Jacob, capítulo 32, 24 al 30. Y léela siempre junto a Oseas, capítulo 12, verso 4. Y vas anotando que yo encuentro que hizo un hombre de Dios para mover el corazón de Dios. Oye, perseverancia, persistencia, con humillación, con llanto y ruego. Otra lectura que se trae con frecuencia en este tipo de expresión alusiva a lo que estamos estudiando es en Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40, versos 33 a 35, vas a ver cómo allí también se contempla una experiencia interesante desde el punto de vista del pueblo del Señor. En esa lectura tú vas a encontrar cómo un momento dado Moisés y Aarón y el pueblo que vieron como la presencia de Dios descendió sobre el tabernáculo. Vieron cómo en ese descenso sobre el tabernáculo, oye, inundó aquel lugar hermoso. Una presencia, me imagino, indescriptible, no se podía describir. Los que hablan de que provocar a Dios para que derrame su presencia citan esta porción bíblica como una muestra de cómo Dios responde al hombre cuando el hombre, oye, lo provoca. Lo interesante de esto en particular, y repito, anota las citas, Éxodo capítulo 40, versos 33 al 35, es que si miras el verso 16 de ese capítulo, vas a ver cómo dice que Moisés hizo todo como Dios lo instruyó. O sea, Moisés fue obediente. Todo lo que Dios le instruyó, Moisés lo hizo. Y al hacerlo, al terminar, pues quedó el tabernáculo listo, completo. Y así completado viene Dios y se deja sentir. Y su presencia marca de una manera muy especial en todo aquel entorno. Inundó aquel lugar maravillosamente. Pero entonces, ¿qué tú y yo aprendemos de ahí? Lo primero que tengo que repetirte, y perdona si es un estribillo que me acompañará lo que queda de hora, y es que en esa porción bíblica en ningún sitio vas a encontrar la expresión provocar. Lo que sí vas a encontrar es que en respuesta a la obediencia de Moisés, Dios se dejó sentir. Por eso léete el verso 16. O sea, ese capítulo, cuando leas esa escena, coge el capítulo 40 de Éxodo, te lees el verso 16, en donde alude que Moisés cumplió, hizo todo conforme Dios lo instruyó, y entonces te lees los versos 33 al 35, que fue el desenlace de ¿qué? Aquel acto de obediencia en donde se hicieron las instrucciones terminó en un derramamiento muy hermoso y especial de la presencia de Dios ante los ojos de aquel pueblo. Así que tú y yo podemos seguir anotando que en la experiencia de Jacob, la perseverancia y la disposición a no soltar, a no quitarse en medio de llanto, de lloro y ruego, y le suman la de Moisés, la obediencia de aquel hombre, oye, llevaron a tener dos vivencias distintas en donde Dios dijo presente de una forma hermosa. Cuando seguimos mirando la palabra, vaya conmigo a Segunda de Crónicas, también sumamente conocido, al capítulo 5, versos 13 y 14. Que usted va a encontrar allí. Va a encontrar algo parecido a la vivencia de Moisés, pero ya no a nivel del tabernáculo. Ahora estamos hablando del templo construido, el llamado templo de Salomón. Cuando usted va a esa lectura, mire lo que ocurre en esos versos 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esta otra lectura que te repito es utilizada por aquellos que expresan que hay que provocar a Dios para que derrame su presencia. Otra vez, lo primero que vas a encontrar es que en esa lectura en ningún sitio se usa el vocablo provocar. Lo segundo que vas a encontrar es una descripción preciosa de qué fue lo que ocurrió allí. Definitivamente la presencia de Dios inundó el templo y los sacerdotes no podían hacer nada. Pero
¿Cómo llegamos a ese momento tan maravilloso? Oye, fue precedido ¿por qué? Fue precedido por trompetas que sonaban, fue precedido por alabanza, cantaban todos a una, por címbalos, instrumentos de música, alababan y proclamaban, porque eres bueno, para siempre su misericordia. Y Dios se dejó sentir. Así que en esta tercera ilustración tenemos que definitivamente una experiencia gloriosa, hermosa, en respuesta a un tiempo hermoso de exaltación y alabanza a quien se lo merece, a quien le corresponde la gloria. Otra porción bíblica que utilizan para compartir el tema que estamos tratando se encuentra en Isaías, capítulo 42, versos del 10 hasta el 16. Isaías 42, 10 al 16. Te leo en particular, me acompañas al verso 13. Dice de la siguiente manera: Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Se comparte a base de esta lectura que te acabo de hacer que cuando el pueblo del Señor provoca a Dios, Él, oye, como un hombre gigante, como un hombre de guerra, despierta, grita y se deja sentir. Te repito, aquellos que comparten el tema que estamos tratando de provocar a Dios, señalan que precisamente cuando el pueblo de Dios provoca a Dios, Él se levanta como un gigante, como un hombre de guerra, despierta, vocea y actúa. Lo interesante es otra vez que en esta lectura, Isaías 42, del 10 al 16, en ningún sitio vas a encontrar el vocablo provocar. No está. Y yo te voy adelantando porque no está en ninguna de las lecturas. Aguarda la conclusión que ya te llegué. Porque cuando tú examinas el vocablo provocar en toda la escritura, en el Viejo y el Nuevo Testamento, siempre está vinculado a un acto de rebeldía, a un acto contrario a Dios, que lo que hace es traer a Dios en ira. Y la reacción es de juicio. Pero miremos aquí esta experiencia donde él se levanta como un hombre gigante. Mira que precedió esta experiencia. Mira el verso 10 de Isaías 42. Dice, cantad a Jehová un nuevo cántico. Te voy a leer el empezar de cada uno de esos versos. El 10, repito, cantad a Jehová un nuevo cántico. Mira el 11, alcen la voz, el desierto y sus ciudades y las aldeas. Mira el 12, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas. Y entonces es que llegas al 13, cuando dice, Jehová saldrá como gigante. O sea que cuando habla en Isaías que Jehová se levanta como gigante, como hombre de guerra, es precedido por qué? Oye, por cánticos de su pueblo a su nombre, por alzar la voz en exaltación, por darle la gloria a quien le pertenece. Y entonces Dios, una vez más, le deja sentir a aquel pueblo lo que en su corazón representa aquella exaltación. Considerar las experiencias previas que ya hemos mirado a través de la palabra. En Jacob, su persistencia, su perseverancia, su llanto, su lloro, su ruego, Dios lo bendijo. En el caso de Moisés, su obediencia a erigir, levantar el tabernáculo siguiendo todas las instrucciones. Dios dijo presente con una presencia maravillosa, se dejó sentir y marcó a aquel pueblo. En el caso de Salomón, terminan de construir el templo. Oye, instrumentos, trompetas, cánticos, lo exaltan, proclaman a los cuatro vientos porque es bueno, su misericordia es bueno para siempre. Y Dios inunda el templo y no pueden administrar los sacerdotes. Aquí en Isaías se levanta como, oye, como hombre de guerra, respondiendo a un pueblo que lo alaba, lo exalta y reconoce a quien le pertenece la gloria. En ese mismo Isaías 55:6 se encuentra otro verso utilizado dentro de esto que estamos expresando como una base bíblica para llevar el mensaje de que tenemos que provocar a Dios para que haga algo. Y ese verso es el que dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. De más está decir que en ningún sitio en ese verso está el vocablo provocar.
lo que dice es buscad. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Obviamente, ¿cuándo es ese tiempo? ¿Cuándo puede ser hallado? Mira, mientras Jesucristo no venga a esta tierra, no regrese a esta tierra para ser correcto. Mientras en la vida personal de cada individuo no se cierre la puerta, la humanidad tiene oportunidad de escuchar y tornarse a Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Esta expresión tiene su origen cuando empezó por Juan el Bautista: el reino de los cielos se ha acercado. Jesús después la repitió: el reino de los cielos se ha acercado, está entre los hombres, porque Jesús era el portador de ese reino. Y Jesús sigue siendo el portador de ese reino para sembrarlo en el ser humano que lo busca y le cree. Pero aquí la afirmación es esa: buscarlo. Andemos, busquemos a Dios. También se da ya a nivel del Nuevo Testamento, se dan otra serie de citas para enmarcar este tipo de mensaje de que hay que provocar a Dios. Encuentras en Mateo capítulo 9, versos 20 a 22, uno de los estudios que miré, que contemplé para hablar sobre el tema, señala que la mujer, esta mujer que vamos a ver en esta ilustración, provocó a Dios, en este caso el Señor, y produjo un milagro. Veamos lo que dice Mateo 9, 20 al 22. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre. Desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Ponte tú en el lugar de aquella mujer. O sea, aquella mujer se cuela entre la multitud. Aquella mujer anhelaba por lo menos tocar el borde del manto del maestro. Y decía, porque si tan solo tocar su manto. Mira la fe de esa mujer. Mira la esperanza de esa mujer. Si tan solo tocar su manto. Porque decía dentro de sí: si tocaré solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Otra vez, y perdona la repetición, te lo adelanté a un principio, lo escucharías con un estribillo, y es que al examinar esa lectura, en ningún sitio encuentras el vocablo provocar. Lo que encuentras es una mujer que en su interior, en su corazón, estaba convencida que aquel ser maravilloso que ella tenía ante sus ojos tenía la capacidad de bendecirla. Una mujer que estaba segura que aunque pasara ella el esfuerzo de colarse entre la multitud y estaba vergüenza de que la señalaran por lo que iba a hacer, de aquel hombre maravilloso podía emanar algo precioso que trajera a ella salud. Y no se equivocó. Así ocurrió. También en el Nuevo Testamento encuentras otra lectura. Vaya conmigo a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11, verso 9. Se utiliza como base para hablar de provocar a Dios para que haga algo hermoso en favor de su pueblo. La siguiente: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Todos conocemos ese verso. El vocablo provocar no está en ese verso. Lo que dice es: y yo os digo. Esto lo dijo Jesús. ¿Te acuerdas de la lectura de Isaías cuando dice: oye, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, mientras pueda ser encontrado? Aquí Jesús da la instrucción: pidan, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Definitivamente te toca a ti, me toca a mí. Nos toca que pedir. Nos toca que buscar, hallar, llamar. Nos toca a ti y a mí. Pero mira la descripción de esos actos y llévalo a tu vida. Empieza en tu corazón, en el mío, ese reconocimiento de que necesitamos. ¿Recuerda el corazón de Jacob? Él necesitaba. Recuerda que esa experiencia de Jacob acontece cuando él se preparaba para enfrentar a su hermano Esaú. Jacob temía por su vida y de toda su familia, todos los suyos. Jacob no sabía lo que iba a encontrar al otro lado en el corazón de Esaú. En medio de aquella necesidad, Jacob clamó, lloró, gimió. Aquí Jesús nos dice que pidamos. O sea, estás tú en medio de una crisis, de una necesidad, de algo terrible. Jesús te dice: pide, gime, clama, busca. Y se os abrirá. Y se os abrirá.
Pero mira la disposición de un corazón que pide, un corazón que busca, un corazón, oye, que en medio de una necesidad real toca. Es pensando cómo es ese corazón. Otra lectura que se utiliza es la de Lucas, capítulo 18, versos 2 al 8. Esta es una ilustración también conocida. Jesús la trajo para transmitir una enseñanza hermosa. Dijo Jesús, había una ciudad de un juez que ni temía a Dios. Tú rayas eso, no temía a Dios, ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Fíjate que en lo que Jesús está enseñando, siéntate primero en ese juez que ni temía a Dios, ni respetaba a los hombres. Lo que según Jesús lleva a este juez injusto a pensar un momento dado es, espérate, déjame atenderla, no vaya a ser que me agote la paciencia. Si lo quieres poner y enlazar dentro del tema, casi está diciendo, espérate, que yo no caigo en un punto en que me provoque, que me agote la paciencia. Déjame atenderla. Porque recuerda como vimos el vocablo provocación dentro del contexto de cada texto. Inducir hasta la ira, hasta el enojo. Y este juez está diciendo, para que no me llegue a ese punto, pues déjame atenderla. Esta mujer había sido persistente, insistente, no se te parece a Jacob. Y entonces, sin embargo, mira lo que dice Jesús con una pregunta. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él, día y noche? ¿Te acuerdas, Jacob? Llanto, lloro. Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia. Fíjate cómo Jesús ubica a nuestro Padre Celestial, que ese sí es justo, que ama. ¿Cómo reaccionará al clamor y al llanto de su pueblo? Al clamor y llanto de aquellos que le aman. ¿Qué podemos mirar tú y yo de todos estos versos que hemos considerado en términos de que se invocan como base para esa afirmación de que Dios debe ser provocado para que haga algo en favor del pueblo? Mira, realmente vas a encontrar en esas lecturas que lo que hay son elementos de qué? Mira, de perseverancia. Es decir, que Dios bendice al que persevera. Vas a encontrar elementos de obediencia. Es decir, que Dios bendice al que le obedece. Que se deja sentir de manera extraordinaria allí cuando se siguen sus instrucciones. Que Dios con su presencia inunda cuando se le alaba y se le agrada. Es lo que vas a encontrar. De esos versos vas a encontrar que cuando se le canta, cuando se le da la gloria, oye, se levanta como gigante y se le hace sentir y como hombre de guerra. Vas a encontrar que los que lo buscan y claman de día y de noche, Él les responde. Vas a encontrar definitivamente que cuando miras ahora todos los versos que hemos considerado, aquellos primeros que encejaban el vocablo provocar y aquellos que hemos discutido como alegada o supuesta base para el tema, ¿qué vas a encontrar? Mira, pues llega una serie de conclusiones. La primera, forzosamente, es que, repito, a través de la escritura, de la Biblia. Recuerda que nosotros tenemos que soñar toda nuestra vida a través de la escritura. A través de la Biblia, cada vez que vas a encontrar el vocablo provocar, es en una circunstancia triste, en donde por actos ya sea de desobediencia, de rebelión, de ignorar su palabra, de ignorar el llamado a la conversión, de darle la espalda a Dios, lo que llevaron a Dios fue un sentimiento de ira, de juicio, y así reaccionó sobre el pueblo. Cada vez. Que no vas a encontrar el vocablo provocar como el instrumento que lleva a Dios a dejar sentirse en un Jacob, a llevar a Dios a inundar el tabernáculo,
a llevar a Dios, a inundar el templo. No lo vas a encontrar. Dentro de ese reclamo de cantar y alabar no lo vas a encontrar cuando Él se levanta como gigante y se deja sentir. Por el contrario, lo que vas a encontrar son unos elementos comunes de qué. Y esto léelo por ti mismo. Y te quise las citas bíblicas pausadamente una tras otra y te invito, examina el tema por ti mismo. Los versos que se usan como base para ese supuesto acto de provocar a Dios para que actúe. Lo que vas a encontrar en esos versos son unos elementos comunes muy interesantes. Corazones que se humillan, corazones que se postran, corazones que gimen, corazones que lloran, corazones que claman de día y de noche, corazones que reconocen que Él es el soberano, corazones que lo exaltan y le cantan, porque le dan el lugar que le corresponde. Eso es lo que vas a encontrar. Eso es lo que vas a hallar. ¿Y por qué? Mira, la Biblia tiene unos pensamientos centrales que hablan tanto por sí mismos que uno nunca puede apartar de un tema como este, por ejemplo. Salmo 51, verso 17. ¿Te acuerdas las palabras de David? Los sacrificios de Dios son que el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Dios ese corazón lo recibe. Dios lo escucha. Dios lo bendice. En Hebreos capítulo 4, verso 16, mira lo que la palabra nos recuerda. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué queremos compartirte esta noche para resumirlo? Mira, el pueblo del Señor no tenga la menor duda que Dios, ese Padre maravilloso, su corazón se mueve para bendecir su pueblo ante las necesidades del pueblo, ante la necesidad y el quebranto del pueblo, ante aquel corazón que se humilla, ante aquel corazón que lo busca, gime y clama, ante aquel corazón que persiste, que persevera, ante aquel corazón obediente. Usted no tenga la menor duda que la Biblia recoge varias veces, muchas veces, cómo Dios se mueve en favor de esos corazones, cómo Dios sí escucha la oración de intercesión. Dios está atento y su oído está inclinado a escuchar. Eso usted no tenga la menor duda, que su clamor y el mío puede mover la mano de Dios. Si eso es lo que tú quieres decir cuando afirmas, provoquemos a Dios para que haga algo. Si eso es lo que tú quieres decir, mira, yo no pretendo en esta noche traer un elemento de controversia a tu vida. Pero tengamos bien claro lo que significa. Te repito, si tú lo que quieres decir cuando hablas de provoquemos a Dios para que se derrame, para que su presencia esté aquí, para que haga cosas maravillosas, si tú con eso lo que quieres decir es, mira, postrémonos, levantémonos, reconozcamos que Él es el excelso, el santo, perseveremos ante Él, obedezcamos su palabra, vivámosla. Si eso es lo que tú quieres decir, mira, Dios se inclina y responde al corazón contrito y humillado, que lo exalta. Pero si por el contrario pretendiéramos decir que tú y yo como humanos estamos en posición de provocar a Dios, entendiendo por provocar como la palabra lo reconoce, que es un acto que en ningún momento lleva a complacencia el corazón de Dios, pues definitivamente eso sería algo desenfocado. El humano debe aprender que el soberano es Él y nosotros sus criaturas, que Él es el Padre y nosotros los hijos. Y gloria a Dios porque es un padre que definitivamente escucha el corazón del hijo que lo ama. Y gloria a Dios porque es un padre que siempre está atento para bendecir. Y que el corazón donde genuinamente se le ama, él actúa. Y que su mano sí se mueve, sí escucha al corazón que se arrepiente. Pero asumir una posición, y esto lo digo despacio, con cuidado, sembrar en el pueblo del Señor o llevar a la mente de un cristiano la idea
de que yo, porque meramente quiera provocar a Dios para que me bendiga, pueda hacer X o Y cosas, tengamos mucho cuidado. Porque por lo menos la Biblia que yo tengo delante de mí, en ningún sitio me enseña a mí que yo llego al corazón de Dios con provocaciones. Yo llego al corazón de Dios con corazón humilde, humillado, rendido, con alabanza, con exaltación, con proclamación de su gloria y su honra, con obediencia, sometimiento y en gratitud, porque Él nos ha dado el privilegio de que nos acerquemos con confianza al trono de la gracia para alcanzar de Él misericordia. Que ella es gracia, pero oportuno socorro. Que el Señor nos ayude. Y perdona mi insistencia, más en estos tiempos, para que tú veas cuán importante es que todo asunto tú lo rastres a través de la Escritura. Con amor y cariño, o sea, insisto, busca el uso del vocablo desde Génesis hasta Apocalipsis. Y si encuentras algo distinto a lo que hemos compartido, miren, confianza, aprendemos los unos de los otros. Examínalo por ti mismo. Vamos a orar. Amado Jesús, en esta hora te doy las gracias por mis hermanos. Si hubiese algún corazón que aún no te conoce, yo te pido, Jesús, que allí donde se encuentra, tenga bien presente que tú rasgaste el velo para que el humano precisamente corra a tus pies confiadamente de que tú sí quieres ser hallado y todavía es tiempo para hallarte. Y que el corazón contrito y humillado tú lo recibes, Jesús. Si hay alguien que aún no te conoce, es el momento de rendir su corazón a tus pies. Pero los demás te pido bendición, que les cuide, les abraces. Bendiga sus hogares, sus familiares. Cerques, Señor, sus casas con tu presencia. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén. Recordándoles que mañana, Dios mediante, a las 7:30 de la noche, continuamos gozándonos con los adultos jóvenes en la casa del Señor. Son unas noches hermosas, pero Dios de corazón hermosas que Dios nos ha regalado, donde Él nos permite alabarle y exaltarle y recibe esa ofrenda de alabanza, de adoración, donde Él ha placido compartiendo su palabra, la cual atesoramos, es el pan de vida. Estás invitado a las 7:30 en la casa del Señor mañana en la noche. El viernes nuestra juventud sigue teniendo experiencias también preciosas, en donde se reúnen a alabar y adorar, a postrarse precisamente a conciencia de que Él es el excelso, el que se merece la gloria, y acercan el pan de vida a través de la palabra. El sábado a las 5 de la tarde están las Águilas de Cristo en el templo. Entiéndase pues esa población adulta, mayor, que nos gozamos con ella en la casa del Señor. A las 5 de la tarde estás invitado para que te unas a esa experiencia. Y el domingo recuerde que regresamos al templo. Entiéndase primero al culto de las 8 en los atrios, en el parking. Luego a las 9:15 comienza la experiencia de la escuela bíblica ya dentro del templo. Es por registro, tanto para la escuela bíblica como para el culto a las 10:30, que también es en el templo. Tienes que llamar al 787-949-1741 para que te puedan registrar. Que Dios te continúe bendiciendo, de una hermosa noche y gózate, porque ese poderoso gigante y guerrero se levanta en favor del corazón que le canta, que lo alaba, que lo exalta y proclama su gloria. Que Dios te bendiga. Jesús, gracias por tu misericordia